honor contar con su presencia. La Escuela Preparatoria número 3 les da la más cordial bienvenida a su cuarto Congreso Interpreparatoriano en su modalidad virtual, con la temática Ecología, trayendo ustedes la conferencia Realidad Ambiental, impartida por el maestro Marco Antonio Moreno Gaitán, de quien me permito leer una semblanza. Maestro Marco Antonio Moreno Gaitán tiene habilidades docentes relacionadas con la incitación al descubrimiento, el diálogo de los saberes y la construcción dialogada de los aprendizajes con una visión significativa. Es docente de Ciudad Universitaria Hidalguense desde julio del 2018. Colaboró como docente presencial en diferentes materias de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Ha colaborado también de modalidad virtual en la licenciatura en Ciencias de la Educación como docente hidalguense en la Sociedad Ecologista desde agosto de 1999. Conduce el equipo de trabajo para la promoción de la defensa ambiental y a los integrantes del área de servicio social multidisciplinario. Tiene un certificado parcial de maestría desde el 15 de octubre del 2012 por el Centro Universitario de Desarrollo Intelectual. En el 2010 tiene un reconocimiento por la Conferencia Nacional de Gobernadores por las aportaciones al desarrollo ambiental mexicano. En febrero del 2015 tuvo una presentación de concientización sobre el cuidado del medio ambiente en la escuela primaria Profesor Donaciano Serna Leal. Fue exponente del diplomado Educación Social en el estado de Guerrero. Ponente de la sesión mensual con el tema Manejo de RPBI. En noviembre del 2017 fue ponente en el curso de formación política para el impulso a la organización ciudadana en la Ciudad de México y fue ponente en el curso El Laboratorio en apoyo al diagnóstico clínico con el tema Impacto actual de los RPBI en el medio ambiente. La realidad es lo que nosotros consideramos real, es todo aquello que pueda tener cualidades, características que lo hagan existir. Y en esa medida, cuando hablamos nosotros de la realidad, hablamos de algo que puede conjugar y que puede interpretar la existencia, el entorno en donde nosotros nos desarrollamos. La realidad es todo este conjunto de fenómenos, características extrañas en ocasiones que se presentan en el lugar donde vivimos. Y nuestra realidad puede ser económica, y nuestra realidad puede ser social, y nuestra realidad puede ser ambiental. Yo soy Marco Antonio Moreno Gaitán, soy presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense. Agradezco la oportunidad de estar en este congreso interpreparatoriano y de alguna manera colaborar tocando el tema de la realidad ambiental. Hablar de la realidad ambiental es hablar de una serie de fenómenos, una serie de hechos que están frente a nosotros, que poseen cualidades y que tienen características propias para ser explicados en diferentes momentos. Y cuando las características de estos fenómenos o sus cualidades se alteran, se modifican, podemos decir que el fenómeno mismo se ha profundizado o que el fenómeno mismo se ha diluido. Quisiéramos nosotros decir que el fenómeno ambiental negativo o estos impactos negativos al medio ambiente que se han generado, pues se van diluyendo y van desapareciendo. Eso implicaría que sus características y cualidades se van alterando y se van modificando en beneficio de la sociedad. Sin embargo, esto no es así. Las características de los fenómenos se han ido alterando y se han ido modificando ciertamente, pero ha sido más orientado a profundizarse y a generar dentro de las regiones en las que se desarrollan un conjunto de elementos que impactan de manera directa en la vida social y en la salud de las personas. Nos dijeron que habláramos sobre la realidad ambiental y nos hemos puesto a pensar en la sociedad ecologista una vez más
qué es la realidad ambiental. Y para irla desarrollando de una manera histórica, quizá, quisiera comenzar en el año de 1999, a finales de la década de los 90. Teníamos nosotros apenas 2 años de haber surgido en el estado de Hidalgo y de habernos denominado Movimiento Ecologista Hidalguense. Y aquel movimiento ecologista hidalguense en un primer momento y casi de manera ingenua había decidido que abordarían el fenómeno educativo o las acciones educativas en torno al medio ambiente como una forma de lograr que la sociedad cambiara la manera en que se vinculaba con el consumo, en la forma en que se vinculaba con el entorno, en la forma en que se vinculaba con las demás personas. Allá por 1997, 1996, entonces del siglo XX, la sociedad, el movimiento ecologista hidalguense decía que lo importante era que hiciéramos acciones educativas que estuvieran encaminadas a transformar la manera en que el hombre se relaciona con el hombre, pero también la forma en que se relaciona con el entorno en el que se desenvuelve, que se desarrolla. Y esto nosotros decíamos, vale la pena retomar la definición que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza había delineado ya en el año de 1940, cuando decía que, bueno, pues educar era eso, ¿no? Transformar las relaciones de las personas y garantizar que éstas se preocuparan por el medio ambiente. Y entendía el medio ambiente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, no solamente la biodiversidad, no solamente el entorno natural, sino el otro entorno, el entorno construido por el hombre, las ciudades, las comunidades, las rancherías, las zonas industriales, de qué forma éstas podrían irse insertando de manera adecuada y de manera correcta en la realidad ambiental y en la realidad social y en la realidad económica. Porque estas tres realidades, la económica, la ambiental y la social, son aquellas que se entreveran de manera tal que, bueno, se ven interrelacionadas en el caminar y en el desarrollo de las personas. La realidad ambiental del estado de Hidalgo en aquel tiempo era que los grupos ecologistas eran pocos, se contaban, dirían, en algún lugar con las manos de los dedos. Estaba el grupo ecologista, sigue aún el grupo ecologista Valle de Tulancingo, estaba el grupo Sendero Verde, estaba el grupo Unión de Organizaciones del Suroeste de Hidalgo, entre otros, no había muchos, y bueno, surge este movimiento ambientalista, este movimiento ecologista hidalguense, que a la larga se traduce en la Sociedad Ecologista Hidalguense. Y frente a esa realidad nosotros decíamos, ¿qué es lo que se tiene que hacer en el estado de Hidalgo? Y revisar la realidad ambiental nos llevó a reconocer en ese momento 3 fenómenos que para nosotros eran interesantes. Por un lado, la presa Endó en la región de Tula y el río Tula, los cuales estaban siendo contaminados con aguas residuales provenientes de la Ciudad de México y que de alguna manera se utilizaban después para regar los sembradíos en el Valle del Mezquital, concretamente en el Distrito 03 y en el Distrito 08. Nos llamaba la atención la laguna de Tecocomulco, un relicto ecológico de la zona lacustre central, que sin ser parte de la zona lacustre central guardaba características similares con esta, que estaba siendo en aquel tiempo desecado por los colonos agrícolas y por los campesinos. Y por un lado y por otro lado, pues era aprovechado para actividades turísticas por otros grupos. Y entonces generaba un proceso de tensión social en la zona. Nos interesaba porque la laguna de Tecocomulco es un regulador del clima en esta zona
de los llanos de Apan, del Valle de Tulancingo y de la zona Tepehua también en cuanto a los bosques de niebla. Luego nos llevaba la atención la selva. Y cuando hablábamos de la selva, algunas personas nos decían, pero no estamos en el sureste. Y era interesante ver cómo en ese momento de repente muchos desconocían la selva en el estado de Hidalgo, ¿no? La selva baja, la selva media, que abarcaba municipios allá en la zona de la Huasteca y que estaba siendo devastada, que estaba siendo explotada de una manera inadecuada y en la que tenían impactos negativos programas como el Procampo del gobierno federal, en donde se apoyaba a los campesinos, pero estos deberían de tener una parcela visible y no se valía que tuvieran una parcela llena de selva, ¿no? Entonces eran programas que en un momento determinado sí tenían un impacto negativo y estaban ahí. Con estos tres problemas, el movimiento ecologista hidalguense nace y plantea realizar actividades de educación ambiental en las tres áreas y buscar de alguna manera promover la conservación y en otros la rehabilitación y o restauración de las zonas. ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué, si ya se había decidido que era esta la realidad y esta era la forma de actuar? Bien, porque las características y las cualidades de los fenómenos, al ser analizados más de cerca, mostraban que no valía solamente el hecho de educar, que la educación ambiental era una herramienta y es una herramienta poderosa, pero junto con la educación ambiental se tendrían que dar acciones concretas, acciones que permitieran avanzar en ese sentido. Y se empezó entonces la lucha por la defensa, se oye curioso, por la defensa de la presa Endó, que es un lugar verdaderamente terrible, pero había que quitar el lirio acuático, había que combatir el mosco culex, y empezó la Sociedad Ecologista Hidalguense a demandar estas actividades que finalmente se desarrollan allá por el año de 2005. Hablamos de la laguna de Tecocomulco, dijimos que era un relicto que valía la pena que fuera rescatado, presionamos a los gobiernos locales y al gobierno federal y finalmente con la ayuda de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es quien realiza finalmente las investigaciones sobre biodiversidad en la zona y rescata toda esta parte, se declara la zona Ramsar, que es una forma de conservación de algunos de los sitios lacustres y algunas presas y ríos que se tienen de manera internacional. Y la zona Ramsar de Tecocomulco abre la puerta para que se dé la zona Ramsar de Atezca en el lado de Molango y la zona Ramsar de la laguna de Meztitlán en el municipio del mismo nombre. Y entonces la realidad ambiental del estado de Hidalgo empieza a cambiar. Ya no es una locura hablar de medio ambiente, porque era una locura, decían, estar tocando temas de medio ambiente porque nadie consideraba que fueran importantes, porque todavía la cultura ambiental era incipiente en el estado de Hidalgo. Y a partir de ahí la Sociedad Ecologista Hidalguense sigue analizando la realidad y sigue viendo cómo ésta se ha ido modificando a lo largo de la historia en el estado de Hidalgo. De tal manera que hoy, por ejemplo, decimos, bueno, ok, sí, la presa Endó ya no tiene lirio acuático, ya el mosco culex cuenta con un programa permanente para ser combatido y tratar de reducir la presencia de enfermedades en la zona. Pero ahora vamos por otra cosa. Por ejemplo, hemos analizado la zona de Tula y hemos dicho, bueno, es que se ha contaminado el suelo, se ha contaminado el aire y se ha contaminado el agua en este lugar y algo se tiene que hacer, algo que permita restaurar y rehabilitar la zona. ¿Y cómo se ha dañado el suelo? Bueno, pues ahí se ha dañado con descargas de aguas residuales, con descargas de químicos, con la apertura de posibilidades para que haya erosión eólica e hídrica, pero además las empresas cementeras, las empresas como Cemex, como Fortaleza, como Cruz Azul y otras empresas como La Calera, como Calvertrán y otras,
pues utilizan los recursos naturales de la zona y devastan de manera completa. Ahora, son empresas que dicen que son sustentables, pero la sustentabilidad la practican lejos del lugar donde se encuentran y entonces acá donde están asentadas van dejando devastación y destrucción. Y en esa medida hemos hecho un nuevo análisis de la realidad y hemos visto que las cualidades del fenómeno ambiental en la región de Tula se ha ido modificando y se ha ido profundizando. Sus características han sido ahora diferentes. Por ejemplo, ahora tenemos emisiones de dióxido de carbono y de dióxido de azufre, entre otros, a la atmósfera. También tenemos la utilización de aguas residuales crudas en la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos como medio de enfriar sus generadores de energía y bueno, esto genera vapores que producen lluvia ácida en algunos casos o vapores que contienen también algunos de los elementos contaminantes que se quedan en el aire. Este dióxido de azufre, este dióxido de carbono, esta serie de contaminantes generan partículas menores a 2.5 micrones en la zona y generan daños que pueden ser irreversibles en la salud de las personas y en el propio ambiente. Pero también está por otro lado Petróleos Mexicanos, está Petroquímica Básica, las empresas cementeras y las descargas de aguas pluviales y residuales provenientes de la Ciudad de México. Pero además de ello está la indolencia y la apatía de los gobiernos. Todo esto, al conjugarlo, modifica y altera la realidad ambiental de la zona y nosotros hemos visto que la Ley General de Equilibrio Ecológico, por si fuera poco, dice que vale la pena conservar aquellas zonas que presentan bajos niveles de alteración o que garantizan todavía sus características naturales desde siempre y que no han sido alteradas por el ser humano. Que estas son áreas que merecen ser conservadas. Nosotros queremos ir en sentido contrario y decimos, si estas áreas necesitan ser conservadas, estas otras áreas necesitan ser restauradas y o rehabilitadas de tal manera que recuperen sus condiciones ambientales lo más cercanas a lo que eran antes de iniciarse el proceso. Hemos hablado de un programa integral para la región de Tula y hemos pedido que se declare como zona ambiental especial. Bueno, por supuesto que todo el mundo volteó y dijo, ¿cómo? Una región tan contaminada, casi inhabitable, de hecho inhabitable, con altos niveles de concentración, se va a dedicar a ser una zona ambiental especial. Eso es increíblemente inadecuado. Pero ¿por qué queremos que sea una zona ambiental especial? Bueno, en primer lugar está el hecho mismo de que nosotros podemos rehabilitar, digo, y nosotros me refiero a los ciudadanos, a las empresas, a los gobiernos, podemos restaurar, podemos rehabilitar esa zona. Para ello es importante que se desarrolle, por ejemplo, un reordenamiento industrial. Es decir, que sepamos qué estamos produciendo en la zona, pero también qué contaminantes generamos y a dónde los descargamos. ¿Cuáles son los tipos de agua? ¿Cuáles son las aguas que tenemos ahí? Pluviales. ¿Qué características químicas tiene el agua pluvial proveniente de la Ciudad de México y el Estado de México? Industriales. ¿Qué características, qué químicos tiene? ¿Qué hacer con el cromo hexavalente, con el plomo, con otros metales pesados presentes en las aguas residuales? ¿Cómo se ha dañado el suelo? ¿Qué pasa con el río Tula? ¿Vale la pena revestirlo? ¿Vale la pena destruirlo y convertirlo en un canal de más de 25 kilómetros, destruyendo lo que era un ecosistema de agua dulce? Hay quienes dicen que sí, el gobierno dice que sí, pero el río Necaxa, que era un río que se consideraba muerto, hoy se encuentra en proceso de rehabilitación, hoy está siendo saneado y el río Tula puede ser saneado, puede ser recuperado. En 1972 todavía era posible que la gente fuera a pescar al río Tula o que la gente fuera a pescar a la presa Endó. Hoy ya no. Están totalmente contaminados, no guardan vida. Y en esa medida lo que se tiene que hacer es rehabilitarlos, restaurarlos.
Es revisar hasta dónde soporta las descargas de aguas pluviales y residuales de la Ciudad de México y empezar a trabajar en ello para que sea bajo esos esquemas y no bajo los esquemas de destrucción de todo un ecosistema que se pueda sostener la sustentabilidad de la Ciudad de México. Esta es la realidad ambiental. Y como esto podemos encontrar otras. Por ejemplo, los bosques mesófilos de montaña, los bosques de niebla, en donde la tala clandestina en manos de grupos organizados, de grupos criminales organizados, pues sustraen la madera y nos provocan daños a nosotros que nos encontramos en medio del cambio climático. Un bosque devastado es un bosque que nosotros no podemos utilizar para garantizar procesos de adaptación y de mitigación del cambio climático. Hidalgo hoy cuenta con 30 municipios al menos que están en graves problemas a futuro por el fenómeno del cambio climático. La realidad ambiental es compleja. La realidad ambiental es bastante grave en el estado de Hidalgo y nosotros tenemos que trabajar cotidianamente para modificarla. Reconocemos el esfuerzo que han hecho muchas personas, reconocemos la valía que tiene cada uno de los grupos ambientalistas del estado, los grupos ambientalistas en el plano nacional. Reconocemos a todas las voces que han dicho que es tiempo de decir basta. Y empezamos a trabajar con ellos y también mantenemos nuestros propios programas. Pero hay algo que para nosotros es fundamental. No se trata de defender el ambiente por el ambiente. Pensar que se trata de defender el ambiente por el ambiente es cometer un error. Se trata de defender el ambiente porque conservar la biodiversidad es bueno para la humanidad. Se trata de defender el aire porque defender el aire es bueno para la humanidad. Se trata de defender el agua porque el agua es buena para la humanidad. Se trata de defender el suelo porque el suelo es bueno para la humanidad. El suelo, el agua y el aire son lo que detentan la vida del planeta. Nosotros tendríamos que estar peleando todos los días porque no se contamine más el agua, porque no se contamine más el suelo, porque no se contamine más el aire. De esta manera, la defensa del medio ambiente sería mucho más integral, porque al defender el suelo, el agua y el aire, defendemos a todas las especies del planeta, de flora, de fauna. Defendemos a la propia humanidad. Defendemos la permanencia de nuestra sociedad. La realidad ambiental está ahí para ser analizada. La realidad ambiental está ahí para ser interpretada por cada uno de nosotros y para actuar. El problema también es que muchas de las veces consideramos que no es en nuestro entorno en donde se generan impactos, sino en otros entornos alejados de nosotros. Y en esa medida, cuando pensamos en esto y vemos que alguien hace algo que consideramos inadecuado y malo para el medio ambiente, quizás lo confrontemos y quizás lo señalemos como inadecuado. Pero lo más absurdo de este país es que las políticas públicas de medio ambiente son obsoletas, anacrónicas e inservibles. Necesitamos confrontar al gobierno. Necesitamos confrontar a la autoridad y decirle a la autoridad que sus políticas no son las adecuadas, porque no garantizan la permanencia de la biodiversidad, porque no garantizan la defensa del agua, porque no garantizan la defensa del suelo, porque no garantizan la defensa del aire y porque no garantizan la defensa de nuestros derechos. Y en esa medida, cuando hablamos nosotros de realidad, tenemos que hablar de esa realidad que nos incluye, de esa realidad que nos reclama, que nos exige que trabajemos, que vayamos permanentemente haciendo pequeñas cosas que transformen esa misma realidad a la que nos estamos enfrentando. Las características de la realidad están ahí, pero no solamente para ser explicadas. Están ahí, pero no solamente para ser reconocidas. Están ahí para que sean transformadas por la acción de las personas, pero tiene que ser una acción organizada, destacamentada, consciente, plena, que pueda en todo momento decir,
Yo defiendo el ambiente porque defiendo a las especies y porque me defiendo a mí. Yo defiendo al ambiente porque defiendo al aire y porque me defiendo a mí. Y de esa manera, entonces necesitamos que el activismo social se convierta en un activismo que esté capacitado, que sea innovador y que pueda emprender acciones reales para transformar la realidad del medio ambiente. Insisto, hablar de la realidad es harto difícil, mucho más cuando nos involucra a nosotros mismos. Ha sido un placer verdaderamente estar con ustedes. Yo espero que puedan reflexionar en torno a esta realidad y lo más cercano que puedan reflexionar la realidad ahí donde ustedes viven, ahí donde ustedes estudian y quizás ahí donde ustedes trabajan. De esa manera podremos actuar con mucha más facilidad donde hace crisis el medio ambiente, porque nosotros estamos muy cerca de ese lugar donde hace crisis el medio ambiente. Ha sido un placer, reitero, es un gusto y a nombre de la Sociedad Ecologista Hidalguense les reitero mi agradecimiento a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias y hasta pronto.